gracias a lo que bueno, que fue mi profesor en su día, me regaló su amistad y hoy en día es mi mentor y mi director de tesis. Ocupo ahora la mesa Andrés de Teruel, sevillano, nacido en el barrio de la Magdalena en 1963, intentar recopilar en muy breves palabras su trayectoria académica es imposible. Tiene ahora mismo una producción literaria que creo que va a una media de 4 o 5 libros por año. Los más recientes, los últimos estudios sobre Martín y Montañés, Martín Nieto, la colaboración en el libro de los estudiantes, el libro que ha hecho junto con Alicia dedicado a Juan de Astorga y un largo, etcétera. Entre otras cuestiones, es vicedecano de la Universidad de Sevilla, profesor titular y catedrático de la Universidad de Sevilla y alcaide del Real Campus de Sevilla por distinción del ayuntamiento. Así que hablar de ella perder el tiempo, os dejo con su persona. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Gracias. Señoras y señores, está apagado. Señoras y señores, buenas tardes. Es un placer estar aquí en San Fernando una vez más. Antes de empezar a ver a Antonio Castillo, quisiera primero pedir disculpas a la Hermandad del S.Homo, porque ayer tenía que haber estado en una mesa redonda y no pude por un pequeño accidente doméstico. No podía hablar. De hecho, peligraba el venir hoy aquí, puesto que si no recuperaba el habla, pues no es posible dar una conferencia. Afortunadamente voy a poder y quedo a disposición de la Hermandad del S.Homo para cuando y como haga falta. Ahora vamos a ver a Antonio Castillo Lastrucci y sé que ya don Antonio de la Rosa ha dado ante una magnífica conferencia y que... ¿Levanto la voz? No, sácatelo. Sí, decía que sé que don Antonio de la Rosa ha dado ante una excelente conferencia y ya les ha explicado pues buena parte de lo que es Antonio Castillo Lastrucci. Igualmente me consta que después vendrá Rafa Río y hablará en concreto la iconografía del Nazareno, de la que ya ha introducido excelentemente Jesús. Ha hecho una magnífica exposición de la procedencia y el desarrollo del tema. Luego, yo tengo una papeleta. ¿Cómo vemos a Antonio Castillo de manera que pueda permitirnos comprender su creatividad sin pisar a nada de lo que se ha puesto aquí? Bueno, vamos a intentarlo, a ver si podemos aportar matices que nos ayuden a comprender mejor quién fue este escultor. Lo primero que hay que decir es que el profesor Jesús Rojas Marcos pudo demostrar que la fecha que teníamos como de nacimiento de Antonio Castillo Lastrucci pues tenía un error de 4 años. 4 años que son suficientes para que podamos enmarcar un testimonio del propio Antonio Castillo Lastrucci, que se había manifestado como discípulo de Antonio Susillo, pero claro, las fechas no encajaban, y no encajaban porque no conocíamos su verdadera fecha de nacimiento. Evidentemente pudo ser discípulo de él y desarrollar una carrera desde finales del siglo XIX, una carrera que, fíjense bien, tiene una amplísima actividad antes de que haga su primer misterio o su primera imagen para una hermandad, para una cofradía de Semana Santa. Esto quiere decir que evidentemente tiene que tener formada una personalidad mucho antes de que manifieste esas obras cofrades. Y esa personalidad es la que tenemos que indagar para conocer el verdadero posicionamiento del escultor en el inicio de esa producción. Hay que decir que aquí lo tienen en imagen, en pantalla no se ve. Yo aquí sí lo tengo. No. Disculpen, pero es que no está... ¿Hay alguna descoordinación? Sí, hay alguna... Algo pasa. ¿Alguien que pueda, por favor, echarle un vistazo al ordenador de nuevo? Voy a cambiar el micro para que no se oye. No se oye bien, ¿no? Si no, yo levanto la voz, ¿eh? No, tampoco te...
Esta es la pantalla del portátil. FN, F4 quizás. No, yo creo que es que la configuración de la pantalla no está bien. Ya, se te da. Pero esto estaba antes. Ahora, muchas gracias. Bien, disculpen, decía que el señor mayor con sombrero es Antonio Castillo Lastrucci, sentado en el Bar Sardinero en la Plaza San Lorenzo, y a su lado Antonio Illani. Esta amistad no es casual y es muy importante en lo que tenemos que ver, porque, fíjense, por favor, prácticamente la totalidad, o un porcentaje de un 98-99% de la escultura sacra procesional es en madera tallada y policromada. Sin embargo, la formación de Antonio Castillo Lastrucci no es como tallista, no es como escultor en madera, sino como modelador. Por lo tanto, su obra va dirigida al bronce. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, puesto que va a determinar el modo con el que va a hacer sus primeros misterios y prácticamente la totalidad de su obra. Igualmente va a determinar, si tiene 50 años cuando hace la primera obra religiosa, la necesidad de la colaboración de escultores de oficio que le ayuden, que contribuyan al pasado del original en madera, del original en bronce, a la madera definitiva. Y uno de los primeros que van a apoyar a Antonio Castillo en ello va a ser Antonio Illani, un escultor con una formación técnica y un posicionamiento estético radicalmente distinto. Pero no olvidemos que un escultor de oficio no crea nada. Un escultor de oficio lo que hace es pasar a. Indudablemente Antonio Illani fue también un excelente escultor en su obra personal, pero siempre llevó a gala el trabajar con el maestro, el ayudar al maestro y en el reconocimiento al maestro Antonio Castillo Lastrucci. Miren, también pintó. Esto no debe de olvidarse, puesto que va a ser fundamental el conocimiento del plano y el conocimiento de la riqueza cromática a la hora de presentar los misterios modelados, digo bien, modelados los misterios de Antonio Castillo Lastrucci y policromados. Como pintor es un pintor realista que va a representar normalmente escenas populares, escenas costumbristas y que va a mostrar un gran arraigo, un gran aprecio a las costumbres locales sevillanas. Miren esta otra vista, desde el patio de bandera de la Giralda, bueno, obras costumbristas en las que muestra un buen conocimiento del espacio, de la perspectiva y sobre todo, insisto, en un posicionamiento, vamos a decirlo así, en una sevillanía muy clara, muy definida en el regionalismo. Pero también empieza a modelar y muestra un modelado, fíjense que estamos en 1897, estamos en el siglo XIX, que no habrá intervenciones para las cofradías hasta la tercera década del siglo XX, es decir, hasta veintitantos años después. Empieza siendo relieve y este de San Antonio es muy singular porque él va a firmar, véanlo aquí, no sé si ven el puntero. ¿Ven el puntero, por favor? Sí, pues aquí firma Antonio Susillo. Es decir, Antonio Susillo había hecho relieves sobre la vida de San Antonio, relieves que había comprado la reina y que... pero desde aquí no puedo yo señalar. Gracias, Rafa. Pero tú sí puedes hacerlo. Pues bien, relieves que habían adquirido una enorme popularidad. Bueno, pues simplemente el jovencísimo escultor que empieza a trabajar, como Antonio Susillo es una gran figura, su maestro y tiene un gran mercado, pues él, ni corto ni perezoso, va a emularlo e incluso a suplantarlo, puesto que firma Susillo. Vaya, dicho de otro modo, es una falsificación. Interesada, porque es para venderla, pero está mostrando también no solo unas dotes de modelado, sino un vínculo directo con el maestro. Y tenemos ya aquí cualidades que vamos a ver en toda su obra, profana y religiosa. Por ejemplo, una gran definición volumétrica,
Se puede ver en la anatomía, pero también lo que llamamos un sentido pictoricista, es decir, tratar el barro de un modo suelto, casi como si estuviésemos manejando un pincel sobre una superficie plana. Eso genera una serie de efectos que no son volumétricos, sino que son sobre la superficie, de ahí el término de pictoricismo. Bueno, es claro el posicionamiento estético en torno a Antonio Susillo. Vean, un relieve de Antonio Susillo, este relieve es fantástico, el Harén de Boabdil de 1895, solo 2 años antes. Y aquí hay algo fundamental, aparte de esa combinación volumetría-pictoricismo que hemos visto, que estamos viendo en Antonio Castillo Lastrucci, hay algo fundamental que veremos en todos sus misterios. Pero, ojo, aquí hay que advertir una cosa en la que insistiremos después. Los misterios de Antonio Castillo tal y como los creó él, no las barbaridades que hemos hecho después, mutilándolos, modificándolos, alterándolos y presentándolos según él a mí me gusta así. Que eso lo vamos a ver, desgraciadamente, en muchos cofrades y muchas cofradías. Si cogemos los misterios de Antonio Castillo en sus composiciones originales, todos siguen este esquema de Antonio Susillo. ¿Cuál es el esquema? Un grupo principal enfrentado a una figura o a otro grupo. Es decir, hay una escenografía en la que tenemos 2 unidades, una normalmente con más personajes, otra enfrentada y en medio, lógicamente, una separación, un espacio que permite leer en claves realistas, por una parte, pero simbólica también, la historia. Lo iremos viendo. Lo que sí está muy claro es que Antonio Castillo Lastrucci, desde el principio, y lo será cuando presente los misterios en los años 20, las dolorosas en los años 20, incluso la imagen de Cristo crucificado ya en los años 30, Antonio Castillo Lastrucci no ha sido nunca un escultor neobarroco, jamás. El neobarroco trabaja la madera, Antonio Castillo es un especialista en el bronce. El neobarroco quiere trabajar como los escultores del siglo XVII, tanto técnica como formalmente. Antonio Castillo Lastrucci trabaja como Antonio Susillo y por lo tanto sigue los principios del realismo internacional iniciado por Carpeaux en París y con una influencia directa de escultores como el mismísimo Rodin. También se verá a los burgueses de Calais cómo siguen estos enfrentamientos de grupo. Igualmente, muestra una influencia Antonio Castillo directa de otros escultores españoles, no solo Antonio Susillo, también de Mariano Benlliure y otros escultores afines a ese realismo internacional. Fíjense, otra obra de Antonio Susillo, El fraile y el tamborilero, y de nuevo los 2 grupos, aunque el primer grupo le esté dando la espalda al segundo. Es decir, aquí tenemos la figura ecuestre, cómo le da la espalda, pero en realidad es un grupo distinto. Aunque tome la dirección contraria, la mano señala y separa a las 2 figuras. Igualmente tenemos ese volumen muy decidido y también el pictoricismo del que hablamos, que nos lleva a una gran cantidad de detalles, a la fuga y al realismo extremo de algunos de los elementos que incluye la composición. Fíjense, otro relieve de Antonio Castillo Lastrucci, Bacanal, 1898. Sigo insistiendo que es un escultor de finales del XIX, al menos en el origen de su obra y en su formación, y en la afiliación con Antonio Susillo. Y fíjense cómo de nuevo tenemos, igual que hizo el maestro, un grupo y el otro en el otro lado. En este caso no está enfrentado, pero sí está distanciado y generando 2 masas contrapuestas. Perfectamente. Ya veremos cómo en los misterios sí los va a enfrentar. Bueno, esta Bacanal es un tema mitológico, un tema que alude a las dionisíacas, ya saben, la fiesta de los sentidos, esa fiesta romana donde todo vale por el placer. Cuando digo todo vale, veo alguna sonrisa pícara, pues sí, todo vale. Y esto tiene poco que ver con la Semana Santa, con lo religioso cristiano. Pero no olvidemos que la Bacanal forma parte de una dionisíaca y la dionisíaca es parte de la religión pagana. No olvidemos que pagano no es como aparece en Quo Vadis, que le dicen pagano al que no es creyente en Cristo. No, miren ustedes, el que no cree en Dios es ateo, no es pagano. El pagano tiene una religión con su cuerpo, con sus dioses y con su transformación de los dioses del Olimpo griego. Pues bien, esa temática la va a compaginar con obras como esta, Torero. Antonio Castillo Lastrucci fue un gran aficionado a los toros.
Igual que lo era por esta misma fecha un niño que se llamaba Pablo Ruiz en Málaga, Picasso. Son artistas que le interesa la fiesta mucho, como aficionado. Porque hay otros artistas que no le interesa la fiesta nada como celebración, pero sí le interesa el espectáculo por la luz, el espectáculo por lo que puede tener de exótico para ellos, o por lo que pueda tener de aportación escénica que pueda ser interesante para una representación. Pero estos no, estos son tremendamente aficionados. Y miren qué evolución va teniendo el joven escultor. Una evolución clarísima, puesto que pasamos de una combinación del volumen puro con el pictoricismo. El pictoricismo recarga mucho porque incluye una gran cantidad de detalles, aunque después esos detalles los simplifique, incluso los lleva al borde de la abstracción. Pero los relieves que vimos antes, tanto de Antonio Castillo como de Antonio Susillo, eran relieves con muchos personajes, con muchos elementos. En la naturaleza hasta un interés máximo por la representación hiperrealista, vamos a decirlo así, de esas plantas que quedaban en primer plano. Sin embargo, aquí hay una simplificación radical, con un fondo plano, justo en una época en la que en París, donde él ha ido, él está becado en Roma y en París, donde en París se está abogando por romper con la perspectiva la representación, y donde solo 2 años después, 2 genios, Henri Matisse por una parte con la unificación tonal del espacio y por otra parte Picasso con el cubismo, van a romper por completo con el sistema de representación que había imperado en toda Europa desde Giotto hasta finales del XIX, que es la perspectiva. Ellos rompen por completo, no van a representar en perspectiva, pero fíjense que curiosamente Antonio Castillo tampoco aquí. Es decir, que Antonio Castillo tiene una información de lo que está pasando, que un escultor moderno de su tiempo, indudablemente. Miren esta alegoría de Sevilla en 1911. ¿De qué va a vivir Antonio Castillo durante estas primeras décadas del siglo XX? Tengamos en cuenta que se va a casar, que va a tener familia. Muy pronto va a tener 2 familias alternativas y viviendo en 2 casas continuas. Él pasaba por la azotea de una a otra, con una gran cantidad de hijos en ambos lados. Claro, si tiene muchos hijos y 2 familias en aquella época, hay que mantenerlas, ¿eh? Esto no es como hoy, que cada uno vive como quiere y cada... No, aquí si un señor tenía una madre de sus hijos aquí y otra madre de sus hijos aquí, tenía que mantener las 2, la oficial y la extraoficial. Claro, esto significa que tiene que trabajar mucho, tiene que producir, puesto que si no, ¿cómo saca adelante todo esto? Pues va a trabajar el retrato, va a trabajar el relieve de salón y va a trabajar los pequeños grupos de salón. Pero también va a concursar para los monumentos públicos. Y va a ser monumentos espectaculares, como esta alegoría de Sevilla en 1911. Ahora veremos de dónde procede esto y para qué lo hace. Con la mala suerte de que no gana casi ningún concurso público. Algunos no los ganó en justicia. Por ejemplo, el de Martínez Montañés, puesto que la escultura de Agustín Sánchez sí es probablemente la mejor escultura monumental del siglo XX en Sevilla. Pero otros lo pudo haber ganado perfectamente. Sin embargo, no tiene suerte, solo ya veremos después uno en el Parque de María Luisa. Y es un pequeño retrato nada más. Sin embargo, se conservan los originales de esos monumentos. Este, por ejemplo, era para la Exposición Universal de Sevilla, que se aplaza varias veces. Desde finales del siglo XIX, se aplaza al 11, al 14, finalmente al 29 y finalmente se mete Barcelona por medio, nos la quita y Sevilla, ya harta de desatención y de tantas preferencias por otras regiones españolas, decide convertirla en iberoamericana. No exagerado, ¿eh? En la exposición del 92 intentaron hacer lo mismo, también le reclamó Barcelona para ello. Lo que pasa que el presidente del gobierno era Felipe González, el vicepresidente era Alfonso Guerra y la exposición fue a Sevilla sí o sí. Pero intentaron hacer lo mismo y para que se contentaran hubo que organizarle y conseguirle las Olimpiadas, porque las criaturitas, como alguien pida en España, ellos piden también y quieren más. Hacen muy bien, cuidado, que hacen muy bien. Es un modelo para que nosotros también lo hagamos y que cuando pidan en otras regiones nosotros digamos, aquí estamos. Bueno,
Fíjense bien, porque esa exposición universal tenía un marcado carácter regional, también la catalana, también la de Barcelona. De hecho, el arco de la exposición y tal es un arco neomudéjar, puro regionalismo. No eligieron un arco modernista, teniendo la tradición modernista que tenían y a Gaudí. Sin embargo, hicieron unos regionalistas. Pues en ese lenguaje se mueve Antonio Castillo. ¿Por qué resalto todo esto y del regionalismo allí y aquí? Porque a veces nos presentan a Castillo como si fuese un escultor anticuado, y no lo es. Esa es una novedad de su tiempo. Todo el arte de su tiempo no son las vanguardias avanzadas. Es más, las vanguardias son lo más extremo. Las vanguardias son la excepción. No que la historiografía, nosotros los historiadores del arte, hemos presentado el arte del siglo XX como si solo hubiese habido vanguardia. Y no es así. La vanguardia es lo extraordinario. La vanguardia es lo distinto y lo minoritario también. Pero hay otras tendencias. Y ese realismo internacional y esas derivas regionalistas son tendencias actuales en aquel momento. Por cierto, muy sevillanas y muy emparentadas con la obra de Cuyos Valera, que ahora la veremos porque habrá otras sevillanas y otras, digámoslo así, otras señoritas al modo regionalista en la obra de Castillo Lastrucci. Ahora las veremos. Sigue siendo relieves de salón, como decíamos, como este Vuelve el polvo de 1911 y de nuevo enfrenta a los grupos. Introduce elementos propios de la iconografía cristiana. Se ve con claridad la cruz en el ángulo superior derecho del relieve. Bueno, el cementerio también forma parte, todo esto, de un legado posromántico muy claro. Tengamos en cuenta que Becker no solo es un posromántico, sino que también es el primer escritor verdaderamente moderno de la literatura andaluza. El primero que ya da un giro hacia lo que va a ser el modo de escribir en el siglo XX. Luego, la temática que aparece en Becker y en escritores de unos años previos, pues va a estar presente tanto en los grupos de Antonio Susillo como en grupos alegóricos como este de Antonio Castillo Lastrucci. Igualmente se autorretrata ese año, no pierde nunca el interés por el plano, por el dibujo y por la pintura. Y realiza un grupo como El Genio. Para la exposición, esto en 1913, el grupo finalmente no se hace porque no se hace la exposición. La exposición se retrasa al 29, en el 29 se va a hacer, pero ya en el 29 Antonio Castillo está en otra cosa y el grupo lo hará Lorenzo Cuyos Valera, como vemos aquí, de un modo muy parecido. Luego, es Antonio Castillo quien da la composición. No olvidemos que Antonio Castillo se va a manifestar en estos años como un genio de la escenografía, como un artista que es capaz de componer con una cantidad de recursos que, aun viniendo de Susillo, vienen de relieve, y él lo va a llevar a la tercera dimensión y a un paso que se puede ver desde todos los ángulos, en la calle y con luz. Es decir, lo de Antonio Susillo va a ser de un virtuosismo en la composición simplemente excepcional. Pues bien, ese modelo seguirá de un modo original también en Lorenzo Cuyos Valera, otro discípulo de Antonio Susillo, un escultor excelente que en esta fecha ya se ha enfadado no con Sevilla, cuidado, se ha enfadado con la Academia de San Fernando, porque piensa que tenía que haber ganado el Premio Nacional de Escultura y que no lo gana porque no vive en Madrid. Se va a trasladar en Madrid e inmediatamente lo va a ganar. Bueno, al final pasa como con Rafael, cuando quedó segundo en Eurovisión y dijo: es que un español no puede ganar, como no cantemos la 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 la. Al año siguiente compusieron los del dúo dinámico la 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 y lo ganó Maciel, lo ganó Maciel. Es decir, Rafael ya había dado con la clave. Aquí está pasando esto, tenemos que buscar un ritmo, una melodía, pero no intentemos expresar nada porque no vamos a ganar expresando en español en ese concurso. Bueno, así fue. Lorenzo Cuyos Valera se dio cuenta y se fue, pero Castillo no. Al irse los escultores, al disminuir por la edad la producción de Joaquín Bilbao, irse de Sevilla Viriato Rull, irse de Sevilla Cuyos Valera, pues Castillo Lastrucci se va a quedar como el último eslabón del realismo internacional de la escuela de Antonio Susillo en la ciudad. Vean aquí el grupo, un grupo en el que podemos ver cómo su dominio del desnudo y de la anatomía es muy amplio, cómo
el movimiento, lo vemos en la figura alegórica femenina que abraza al genio, con esa anatomía que podemos ver por la técnica de paños mojados, derivada de lo clásico. Ahora veremos también cómo Susillo combina esos temas. Bueno, pues Antonio Castillo le da un tratamiento sumamente personal. Recordemos que todo esto es modelado, que no talla, que es modelado, que es barro o modelos intermedios en yeso. Miren, la primera contienda de Antonio Susillo, esto es una preciosidad y una vergüenza para la administración española. ¿Por qué una vergüenza para la administración española? Porque del suelo a la cabeza de esta señora, de esta alegoría, hay 2,5 metros. Es decir, esta señora de pie llegaría a los 4 metros de altura. Y esta obra está registrada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, pero allí no está. Luego, es una vergüenza. ¿Cómo puede salir de un museo que salga una miniatura que no vea nadie? Vale, pero una obra que mide 2 metros y pico, que hay que ir con una grúa, ¿cómo puede desaparecer de un museo? Esto lo reclamó por escrito Antonio Llanes y lo denunció Antonio Llanes. ¿Dónde está el grupo? Es verdad que hay un modelo previo de solo 1 metro de altura que se conserva en colección particular, pero este es el original de la obra que se debería fundir. Y ese original tiene un registro de entrada en un edificio del Estado español. Algún responsable tiene que haber, o en algún sitio tiene que estar, no sé qué es peor, si que se pierda o que esté en algún domicilio privado. Pero, indudablemente, es una obra maestra, una obra que aclara muy bien los modelos compositivos de Antonio Castillo Lastrucci, que siempre manifestó su admiración por el maestro y que era su modelo absolutamente en todo. Bueno, pues miren cómo utiliza de nuevo los grupos, en este caso las figuras enfrentadas. Esos 2 niños que luchan por el favor de la madre, de ahí la primera contienda, una contienda que se puede extender de un modo alegórico a cualquier conflicto en el mundo. Por cierto, el clasicismo de la figura femenina es enorme y el parecido físico del busto de las chicas con la Eva de Alonso Cano, que se conserva en Granada, es espectacular. Pues miren, Antonio Castillo hace los primeros celos. La primera contienda, los primeros celos. Indudablemente el grupo está inspirado en el del maestro, pero indudablemente también Antonio Castillo tiene una gran personalidad, un criterio propio, y aquí hay diferencias suficientes para decir que estamos ante un maestro realista de primer nivel, de primerísimo nivel. Véanlo si no, Como aquí los 2 niños entrelazan actitudes. Aquí un niño casi llevándose la mano a la boca se olvida del otro, el otro más pequeñito y requiere la atención de su madre. Bueno, esto es más una maternidad, mientras que el otro es una pugna. Y en cuanto al tratamiento volumétrico, fíjense cómo Antonio Castillo elimina los efectos pictoricistas y opta por el trabajo del volumen puro y por la simplificación de la superficie. Sin embargo, el maestro vuelve siempre. Este relieve es de Antonio Castillo Lastrucci, pero ¿se han dado cuenta que parecido a los del maestro? Todo el mundo se tenga en 1914, sigue apegado a Antonio Susillo en según qué obras y muestra un criterio propio en otras como la que hemos visto anteriormente. De nuevo los 2 grupos enfrentados. Lo veremos después en Jesús Antaná, lo veremos en la sentencia, lo veremos incluso en la presentación al pueblo. Aunque el grupo enfrentado no está en el paso, sino fuera de él. Ahora lo veremos, llegaremos pronto. Otro monumento, a Juan Martínez Montañés en 1915. No ganó, pero, insisto, no ganó porque el monumento no se hace en el 15. Al retrasarse la exposición se va a hacer en el 29. Luego el monumento se va a encargar ya en los años 20 y ya se olvida este que se había presentado antes y se va a aprobar el de Agustín Sánchez Sí, que se conserva en la Plaza El Salvador de Sevilla, del que ya hemos dicho que es una obra maestra de la escultura contemporánea. Pues bien, este de Castillo tiene componentes clásicos como ese arco triunfal, es decir, el gran escultor, el escultor más importante de la historia del arte andaluz, Juan Martínez Montañés, saliendo en triunfo como un emperador romano, por delante de un arco triunfal, y con el genio, sobrevolando el arco y a la propia figura del escultor, el genio que indudablemente es el genio de la creatividad. Es decir, está proclamando la grandeza inigualable del gran Juan Martínez Montañés. Se conservan todos estos originales, aunque no se hicieran en bronce. Este es el que se hace. Mire, una estatua soberbia,
De Agustín Sánchez sí, pero quiero insistir en ello. No es que le gane a Antonio Castillo, es que son dos concursos distintos. Seguimos. Otra opción de monumento a Juan Martínez Montañés. Castillo-Lastrucci hace dos. Aquella tiene un problema, que con un arco triunfal, si lo ponemos en una plaza, es una pantalla. Y por lo tanto, es una estructura arquitectónica que a lo mejor las autoridades municipales no aprueban. Pues aquí hay otra posibilidad. Con el maestro entronizado como el gran escultor de todos los tiempos y de nuevo con las alegorías correspondientes a las artes y al genio de la creatividad sobrevolando. Es decir, siempre reconociendo el magisterio universal de Juan Martínez Montañés. Y así, otro relieve, Numancia. Fíjense que no estamos hablando de una obra ni dos, y hemos seleccionado muchas. De nuevo los grupos enfrentados y de nuevo la combinación de lo pictórico, porque lo pictórico es muy modelable. Es el barro fresco, es el barro suelto, y el escultor con el palillo prácticamente está dibujando en el barro. Bueno, eso lo vamos a ver en los misterios, puesto que traemos fotos originales que permiten ver cómo eran. Fíjense aquí los detalles, incluso figuras que veremos después. Vean, bueno, esta figura recuerda mucho a una de Rafael, del incendio del Borgón, pero también el modo de vestir después a la figura de los pasos. Vean aquí el soldado romano. Por cierto, estos relieves son realistas e historicistas. Numancia fue arrasada, no como nos contaron en los años 40-50, cuando el nacionalcatolicismo en España quería dar una versión siempre nacionalista de la historia. No es que resistiera a los romanos Numancia, es que Numancia fue una de las ciudades que prestó apoyo a Aníbal Barca. Y Aníbal Barca entra por la península ibérica, por eso la Segunda Guerra Púnica es aquí, y pasa a los Pirineos y quiere invadir Roma. Entonces, para no cargar con los alimentos de un ejército enorme, buscaban los recursos en España y para eso necesitaron pueblos aliados. Y Numancia fue un aliado de Cartago. Por lo tanto, cuando Roma entra persiguiendo a Aníbal en la península ibérica, a las ciudades que le habían dado apoyo, Roma hizo lo de siempre. Tiene dos opciones: rendición total y me lo llevo todo, o no te rinde y te arraso y me lo llevo todo también. Y eso es lo que pasó en Numancia. Por lo tanto, es lógico que estén los soldados romanos. Digo esto porque después ha dicho el gran maestro Jesús López Romanós que a lo mejor queremos poner soldados romanos en el huerto. Bueno, ya lo hemos hecho, hemos puesto soldados romanos en casa de Anás. Hemos puesto soldados romanos en casa de Caifás. Es decir, donde es impensable que pueda haber un soldado romano. Pero bueno, ahora lo iremos viendo esto. Es la fantasía creativa. Cuidado, el arte lo permite todo, El arte, ustedes han visto Gladiator. A todos nos gusta Gladiator, seguro, porque es un peliculón. Es una de las grandes películas de la historia y, como decimos nosotros, de romanos, las antiguas que se decían épicas o de peplum, es probablemente la mejor película que se haya hecho, junto con el Julio César en el que actúa Marlon Brando. Pero Gladiator empieza con que Cómodo mata a Marco Aurelio, y eso no es verdad. Marco Aurelio no muere en una tienda de campaña y no lo mata a su hijo. Luego, el cine puede, evidentemente, porque el cine no tiene por qué ser un elemento de la historia, sino que un elemento creativo. El arte también, y los misterios también, indudablemente. Bueno, vemos detalles para que veamos esa facilidad de modelado asombrosa, espectacular que tiene Antonio Castillo. Me atrevo a decir que es el modelador más virtuoso de todo el círculo de Antonio Susillo. Quitando al maestro, claro. Miren, el sueño de Murillo sigue con los temas sevillanos. ¿Se dan cuenta? Dicho entre comillas, porque yo no creo mucho en eso, pero ¿se dan cuenta que sevillanía? Digo que yo no creo lo de la sevillanía, pero ¿qué predilección por lo propio? Y miren, también hace muebles como este, que conserva uno de sus nietos. Un mueble tallado que hace expresamente para albergar el grupo que vimos antes. Vean este otro grupo, que en realidad es el original, es el que tendría que estar en el mueble, el que aparecía antes en la foto, el que vimos anteriormente. Miren este otro grupo, fíjense el desnudo femenino, qué perfección anatómica, qué tratamiento de la zona inguinal, de la zona abdominal, incluso de la proyección del pecho, que no puede ser algo ajeno al volumen, tiene que ser algo orgánico.
el pecho de una chica, con el movimiento de una chica, tiene, digamos, un desplazamiento lógico con el resto de la anatomía. Esto hay veces que no se ve, hay escultores neobarrocos de la segunda mitad del 20 que se mueven las chicas y los pechos apuntan a otro sitio, el hombro no sabemos dónde va, el brazo no da un giro acorde con el impulso del movimiento. En Antonio Castillo Lastrucci hay un conocimiento de primerísimo nivel. Por favor, hemos escuchado muchas veces censuras como que trabajaba en serie, como que hacía muñecos, como que... Esos son acusaciones indocumentadas, sin un razonamiento mínimo y sin un conocimiento de la producción de Antonio Castillo, que ya estamos viendo que es muy amplia, muy variada y de un conocimiento profundo de las técnicas artísticas, de la anatomía y de la proyección alegórica que pueden tener. Y se autorretrata prácticamente como un caballero inglés, a la moda inglesa, con su traje, Es un buen autorretrato de Antonio Castillo, en una edad, en 1918, en plenitud de su producción y antes de haber trabajado para ninguna cofradía. Fíjense, porque el aspecto de una persona bien posicionada, es decir, él vive de toda esa escultura profana que estamos viendo. Igualmente, dijimos que hacía retratos como este del doctor Toulouse de 1920, la mayoría de ellos, lógicamente, en barro o fundidos en bronce. Aquí lo tienen de nuevo, con un esquema muy característico en la poderosa estructura que da a la relación nariz-frente. Ojo, que esta es una preocupación que tienen también los vanguardistas, que tiene Picasso, que tiene Matisse, aunque con otra proyección formal y con otro estilo. Indudablemente Antonio Castillo no tiene nada que ver con ello, pero sí comparte la necesidad de organizar la cara a partir de la estructura del rostro y no de los caracteres físicos personales que pueda tener una persona. Igualmente va a ser retratos en mármol como este de Dominio Savio del año 1921. Aquí lo tienen con detalle, siempre con toques modernistas como esas plantas de la parte inferior, siempre animando, mostrando un amplio conocimiento del arte del XIX. Veanlo aquí, qué finura. Por supuesto, él no ha cogido un cincel. Un día se enfadó conmigo cariñosamente, porque es muy amiga nuestra, una de las nietas. Mi abuelo sí cogía el cincel. Un modelador, conocemos muchos escultores modeladores, ninguno... A ver, ahora mismo, por ejemplo, un escultor tallista, Navarro Arteaga, pues ha hecho el sepulcro de la duquesa de Alba en la iglesia de los gitanos, en el templo de los gitanos. Él ha dado el original en barro, pero es un escultor de oficio que lo pasa a mármol. No es lo mismo tallar la madera que el mármol. Miren ustedes, un escultor de oficio no es nada malo, se ha utilizado siempre. Cuando ustedes ven el famoso Pensador de Rodin, esa escultura del Pensador de Rodin, la que estuvo en Sevilla, se había fundido en 1996 y la que estuvo en Málaga en 2002. Es decir, que le han pasado a esa escala a un escultor de oficio. Y el famoso Beso de Rodin, ya saben, esa escultura del chico que abraza a una chica, que estaba realmente relajada, está, bueno, una escena muy romántica, ¿verdad? Muy bonita y muy sensual. Pues ese grupo en mármol lo ha pasado a mármol Bertoldo, no Rodin. Rodin no cogió un cincel en su vida. Es que es antagónico el trabajo modelado con el trabajo cincelado. Entonces, con una producción amplia, lógicamente los escultores de oficio pasan el original. Y el autor es el del original. El de oficio solo reproduce mecánicamente. El misterio de la coronación de espinas de Sevilla del Valle no lo talló Joaquín Bilbao, lo talló José Ordóñez. Joaquín Bilbao da el original en barro y es el escultor de oficio quien lo pasa. ¿De quién es la obra? De Bilbao. ¿De quién es este retrato? De Antonio Castillo. El escultor de oficio es un colaborador necesario, nada más. Claro, de que sea un buen escultor de oficio a que lo ayude yo, imagínense la diferencia. Y el disparate que podría ser que lo haga alguien no cualificado. Y así vamos a llegar a la producción de Semana Santa. Pero antes, miren, Antonio Susillo, el genio, esto está en el monumento a Cristóbal Colón, en Valladolid. Va a trabajar de un modo muy singular, que vamos a ver también ahora en otra figura. Fíjense bien, por favor, en ese manto y en ese giro. Y miren esta otra figura. Es una alegoría del mismo monumento. Por cierto, un desnudo con un clasicismo inmenso, pero una imagen realista modernísima en su tiempo, en 1892. Fíjense también en ese manto que le cubre las piernas. O esta otra alegoría del mismo monumento,
aunque no esté tapando esa tela que cubre las piernas, este otro desnudo masculino simplemente excepcional, pero fíjense en la ropa, o aquí en este retrato de Montano de 1895, también de Susillo, de la galería de personajes ilustres en el Palacio San Telmo de Sevilla. Miren el abrigo, por favor. En todos estos casos las telas se han hecho del siguiente modo. El escultor ha modelado la figura desnuda y una vez desnuda la ha cubierto con un abrigo real. Ese abrigo real le ha dado yeso para hacerlo sólido y poderlo modelar y darle una plasticidad. ¿Se dan cuenta? El modelado es del cuerpo y después lo viste y modela el vestido. Eso es lo que va a ser en los misterios de Semana Santa. Y eso es de una genialidad absoluta, tan absoluta que miren lo que voy a decir. Cuando yo esto lo comentaba de jovencito, de becario, los catedráticos me miraban de reojo. Hoy me sigo reafirmando. Lo hace antes que Rodin en el retrato de Balzac en París. Antes. Lo que quiere decir que es una invención o propia o de un escultor anterior a los dos. Y en cualquier caso Antonio Castillo la habría cogido antes que el mismísimo Rodin. Con esto no estoy diciendo que Castillo sea mejor que Rodin, ni mucho menos. Estoy diciendo que tiene una creatividad clarísima, modernísima de su tiempo. Por cierto, Antonio Susillo se va a casar en segunda instancia, la segunda boda casa de conveniencia, se va a casar con una señorita de Málaga. Esa señorita de Málaga es familiar directo del jovencísimo, del niño Pablo Ruiz de Picasso. Es decir, pasan las Navidades en familia juntos y el jovencísimo Picasso pudo conocer estas técnicas de Antonio Susillo. Después las va a emplear en la famosa Cabra cuando coge objetos reales que integra. Es decir, que no estamos hablando de influencias, no estamos hablando de corrientes estéticas que puedan tener punto en común, pero sí de un procedimiento que estamos viendo que tiene sus raíces con Antonio Susillo en Sevilla y que va a desarrollar después también Antonio Castillo Lastrucci. Es decir, que el movimiento susillesco en la ciudad es un movimiento moderno y sumamente importante. Y así llegamos a las primeras imágenes religiosas. Yo no podía traer otra que su primer gran Cristo conservado, porque había otro en Málaga, hecho casi a la vez que este y ligeramente anterior, pero el de Málaga lo quemaron en 1931, por lo tanto no disponemos de él, aunque sí hay fotos. Un Cristo que los hermanos del Dulce Nombre, y me consta que aquí hay algunos y algunos ilustres, tiene, digamos, una pequeña complicación. El Cristo en determinadas posiciones no se ve bien, no impresiona, no tiene carácter. Pero cuando lo ponemos en el paso, el Cristo es uno de los Cristos más potentes y más expresivos de Sevilla. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Antonio Castillo Lastrucci lo ha concebido en su formación susillesca y con su trabajo monumental como una estatua monumental y no como una imagen neobarroca dialogante. De esa manera, cuando lo ponemos en el paso y con los efectos ópticos propios de una imagen que podría estar en un pedestal, un paso, un equivalente, aunque en movimiento, la imagen adquiere su verdadera dimensión. Vamos a ver cuál es esa dimensión. ¿Qué es esta? ¿Y qué tenemos aquí? Pues miren ustedes, tenemos los dos grupos enfrentados que ya estamos viendo que utilizó en su relieve y que viene de Antonio Susillo. Y tenemos una novedad. Entre los dos grupos enfrentados ha incluido una figura que forma un eje vertical y que va a ser el protagonista de la escena. Es decir, en sus misterios va a incorporar, va a evolucionar sobre el sistema heredado de Susillo para, añadiendo un nuevo elemento, darle mucha más expresividad. Indudablemente el centro de todo es la imagen de Cristo. Ya veremos con otros misterios, cuando lo reformen, el centro de todo va a ser lo que hacen los costaleros con el paso y no la imagen de Cristo, lo cual es una barbaridad, permítanme que lo diga como lo pienso. Evidentemente, corregir a Castillo para un lucimiento de una cuadrilla de costaleros es un expolio patrimonial de primera mano, es un expolio patrimonial, claro. Pero también lo es quitar estas telas. Miren, por favor, Antonio Castillo hace los originales, pasan a madera esos originales,
pero no hace el resto de la figura, solo hace las cabezas, las manos y los pies. El resto de la figura lo va a modelar con telas encoladas sobre un alma. Esa técnica de telas encoladas viene del barroco, ya la utilizaba en algunas imágenes levemente Francisco Antonio Gijón, ya lo utilizaba sistemáticamente Cristóbal Ramos en muchísima de su producción y también lo utiliza en ocasiones nada más Juan de Astorga. Es decir, él va a utilizar una técnica antigua, modernizándola y dándole los efectos pictóricos que hemos visto antes en el barro. ¿Se dan cuenta qué modernidad? Claro, cuando a esto le quitamos las ropas modeladas y le ponemos ropas reales, no hemos cargado toda la modernidad. Y ahora hablamos de neobarroco y hablamos... Miren ustedes, no. Estamos expoliando un grupo de primer nivel. Que además, fíjense bien lo que les digo, la tendencia susillesca, que es una rama del realismo internacional de Carpó, solo va a tener una leve introducción en la Semana Santa antes de Castillo Lastrucci. Esa introducción es la obra que hace para dos hermandades Joaquín Bilbao. Ligerísima introducción. Si se fijan, esos acabados pictoricistas, casi impresionistas, que vemos en la obra de Antonio Castillo, también lo tiene el misterio de la coronación de espina de Joaquín Bilbao, de la Hermandad del Valle. Pues bien, el que desarrolla la tendencia en la Semana Santa es Antonio Castillo. El que transforma la Semana Santa huyendo del neobarroco para aportar un lenguaje nuevo, no nuevo en el arte, nuevo en la Semana Santa, es Antonio Castillo. Renunciando a él y unificándolo con las telas, por buscar un movimiento de las telas, estamos renunciando a toda una etapa del arte andaluz. Porque no olvidemos que Antonio Castillo, su primer misterio es para Málaga y que él trabaja para toda Andalucía, que estamos hablando no del arte sevillano, sino del arte andaluz contemporáneo. Miren el cambio. Es una auténtica pena, efectivamente. Pero es que a día de hoy, todos los escultores, o la mayoría de escultores sevillanos, como ya hizo Ortega Bru, como ya hizo también Antonio Llanes, manifiestan sin ningún tapujo que prefieren los misterios y las obras de talla completa. No he visto un solo escultor diciendo que prefiere las telas reales. Ninguno. ¿Por qué? Pues porque se convierten en maniquíes, donde solo hay cabezas y manos, mientras que aquí hay trabajos escultóricos plenos. Esto, yo entiendo que a alguno le guste más, pero al que le guste más es una cuestión de gusto. Y miren ustedes, el gusto es personal. El gusto no asegura la conservación del patrimonio, al revés. El gusto es indiscutible, pero no es un elemento objetivo para la transmisión de un legado patrimonial. Evidentemente, un misterio de este tipo pierde mucho así. Miren este otro. Aquí tienen el original, la presentación al pueblo del 24-28. Un misterio que, de nuevo, utiliza los grupos enfrentados. Es muy evidente, vean la baranda del pretorio de Poncio Pilato, ahora veremos de dónde viene, es muy evidente que hay dos grupos, puesto que Poncio Pilato no está hablando solo. Poncio Pilato está hablando con ustedes, que están delante. Luego, un grupo enfrentado es el grupo del pretorio de Poncio Pilato y el otro grupo son todos ustedes, y me atrevo a decir, la propia cristiandad desde los orígenes hasta nuestros días. Luego, esto es de una virtualidad excepcional, una virtualidad que tienen las vanguardias parisinas. Es decir, estamos poniendo en escena lo que no podemos ver, lo que no está. En París se está trabajando con el volumen y el vacío, con la curva y la contracurva, con lo lleno y con lo aéreo. Y aquí se está trabajando con un grupo masivo en lo alto, con lo aéreo, que es el espacio general, y con el grupo enfrentado. Antonio Castillo jamás será un escultor de vanguardia, pero sí es un artista que conoce bien las vanguardias y que, con ese conocimiento, tiene una amplitud de mira tremenda y, por supuesto, una gran capacidad para captar antecedentes. Desgraciadamente, la hermandad no quiso la baranda del pretorio, se quitó, pero eso no le quita al misterio el significado original, que viene de esta pintura de Antonio Ciceri del siglo XIX. Claro, que la pintura no tiene los grupos enfrentados al modo de Susillo, como vemos en el paso, pero sí es una pintura interesantísima de la época en que nos da ese lenguaje. Hay que decir que esta pintura no tiene por qué conocerla de un modo directo Antonio Castillo, puesto que hay películas, insisto en nuestro término familiar, de Romano,
de los años 1915, 16, 17, donde salen estas escenas. Y Antonio Castillo, como casi todos los artistas, está muy interesado en el antiguo cinematógrafo y ha podido ver en las películas e impresionarle la imagen en movimiento. Y hace esta escultura soberbia, fundamental, que podemos comparar con la tradición susillesca, donde hay un estudio anatómico realista, lo que quiere decir cartera natural para hacerlo más veraz, lo podemos ver en la zona de las costillas, y donde miren cómo cae la mano, casi sin fuerza, casi sin vida, de un modo absolutamente genial, aportando uno de los grafismos inequívocos, junto con el desplazamiento de la dentadura. Antonio Castillo desplaza las dentaduras, es un modo de firmar la obra y de hacerlo con un elemento plástico. Bueno, para mí esta imagen es absolutamente fundamental en su producción. Es una estatua que tanto a nivel realista como a nivel monumental pues está en primerísima línea de su obra. Por cierto, tiene la túnica modelada debajo. Castillo la hace modelada también la túnica. O el misterio de la sentencia, donde los dos grupos enfrentados son claros, el de Poncio Pilato, el gobernador por una parte, en su sillón, por otra parte, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Por otra parte, los hebreos, y una licencia de Antonio Castillo. Un hebreo no puede leer la sentencia nunca en el pretorio de Poncio Pilato. Vamos, eso lo va a consentir Roma un día de estos. No lo consiente Roma. Sin embargo, Antonio Castillo lo que está diciendo aquí es que Pilato no mata a Cristo, que lo matan los hebreos, pidiendo, bueno, la foto se va sola, pero la dejamos ya. Este no, este es el misterio antiguo para que veamos el cambio tremendo, y se ha vuelto a pasar sola. Vamos a intentar recuperar. Bueno, no salimos, por lo tanto, de la sentencia. Ese misterio de la sentencia está mutilado también. Le han retirado toda la ropa, han convertido a un esclavo etíope en soldado romano, con lo cual tiene los labios de negro pero pintado de blanco. Han quitado el romano que iba delante, que iba como el Pilato San Benito. El romano iba con la lanza conteniendo a ustedes, para que ustedes no podáis entrar en el pretorio de Poncio Pilato. Si una escenografía virtual de primerísimo nivel, todo eso se lo cargan para poner al Cristo delante. De tal manera que antes, cuando se veían los pasos como hay que verlo, es decir, parándose y viéndolo venir, viéndolo delante y viéndolo irse, que es lo más bello de un paso, resulta que de lejos veíamos la escena. Cuando llegaba a nosotros, el centro era Cristo, y cuando se iba, Cristo le daba la cara a Pilato y por lo tanto a los espectadores, y con lo cual era el protagonista hasta que perdíamos el paso de lejos. Ahora, ¿qué pasa? Que vemos a Cristo venir de lejos, cuando llega a nosotros ya Cristo no está, el protagonista es el negro, y cuando se va, que es la mitad del recorrido, lo vemos a todo menos al Cristo. Si encima ponemos esas pantallas de plumas enormes, pues cortamos las relaciones y Cristo no está, Cristo no tiene aquí nada que ver. Aquí lo que importa es que las plumas vayan al son de la banda de música y de los costaleros. ¿Se dan cuenta qué burrada? Bueno, pues miren ustedes, el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sainz Meneses, cerró el Congreso de Religiosidad Popular hace unos días diciendo claramente que no podemos confundir una procesión con un desfile. Que una procesión no es un desfile, que no salimos para el lucimiento y que no salimos para el espectáculo. Evidentemente, ver al Señor del Gran Poder parado, o al Cachorro, o al Calvario, o a cualquier misterio de aquí, o cualquier imagen de aquí de San Fernando, parado en la calle en sí mismo es un espectáculo. Pero el espectáculo está en Cristo, en el cuerpo de Cristo y en lo que llevamos en procesión. Y, por supuesto, salimos a hacer penitencia. No en coreografía, no en espectáculos vacíos, que lo único que han contribuido es a deteriorar nuestro patrimonio, haciendo que se reformen esos misterios magistrales de Castillo Lastrucci. Bueno, este es el único monumento que gana, el de Benito Mas y Prat, del año 24 en el Parque María Luisa, donde hace este relieve que, como vemos, pues, perdón, este retrato tiene mucho que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos concluyendo viendo cómo sigue trabajando los temas profanos. Miren esta andaluza, modelada en yeso y pintada en una obra de un realismo extraordinario, y donde Antonio Castillo busca también la belleza, indudablemente. Bueno, que él haya buscado la belleza femenina no es raro. Hablamos de dos familias, cuando antes había tenido una primera, sería la tercera, y hablamos de un señor
que si ustedes se escandalizan porque Picasso tuvo 7 o 8 novias, miren lo que estamos contando aquí. Aquí hay más de 3 familias formadas y yo no sé cuántos hijos. Pues bien, quiero decir que la cabra tira al monte, que él va a plasmar la belleza femenina porque simplemente le parece oportuno hacerlo y le gusta, punto. Pero comparemos la chica que retrata esa chica gitanada con la de Mariano Benlloure en la misma fecha para el monumento a José Gómez Ortega, Gallito, el gran matador de toros. Y fíjense, esa chica primera es la misma estética, una estética común, insisto, porque procede del realismo internacional de Karpov. Véanlo, de perfil. Y miren cómo lo dibuja también a Amparo Castillo León, es decir, a sus propias descendencias, cómo va retratando y hace este dibujo precioso que podemos comparar. Miren bien las chicas, el abanico es un lenguaje de signo, como ustedes saben, en la época, como aquí, con ese amor que viene, ese amor que permanece, ese amor que se va. Ya saben, el amor que viene, la chica, ay, que me enamoro. El que permanece, ay, qué a gusto estoy. El que se va, vaya decepción. Pues es el mismo tipo de regionalista en la obra de Antonio Castillo. Véanlo, si no, cómo estamos hablando las mismas mantillas, las mismas formas de vestir, los mismos peinados. E igualmente sigue siendo obra esta de 1925-30, sevillana, con las alegorías de Sevilla, sigue haciendo relieve y ahora se nos va a la romería, aunque no ha especificado cuál es, no ha especificado si estamos hablando del Rocío o si estamos hablando de la más antigua que hay en la provincia, que es la de Valencina de la Concepción de Torrijos. Y miren, este es el monumento de antes de Antonio Susillo, monumento de Colón, donde vimos el genio y las alegorías femeninas, para ver la figura que remata. Figura que remata un grupo alegórico con Cristóbal Colón y detrás la fe, puesto que Cristóbal Colón va a ser financiado por la Reina Católica no para abrir mercados comerciales, sino para cristianizar las tierras de Oriente. Cuidado, después será un nuevo mundo, pero en principio de Oriente. Sin embargo, yo lo que quiero ver son las formas plásticas y ese sentido de la verticalidad que vemos también en el monumento a Cervantes de Coyós Valera en 1929 en Madrid. Recordemos que Coyós Valera es condiscípulo junto a Castillo Lastrucci en el taller de Susillo, que es el mismo sentido de la verticalidad de la fuga superior que tiene en el monumento a Rodrigo de Triana Antonio Castillo Lastrucci en 1930. ¿Se han dado cuenta que no deja de trabajar profano? ¿Que no reduce su clientela? ¿Que no se queda en la Semana Santa? Pues bien, desde los medios cofrades, una y otra vez se ningunea todo esto. Y nos quedamos, miren, este sepulcro, a Manuel Vázquez López, y nos quedamos con un Castillo Lastrucci como que repite misterio hasta la saciedad, y miren ustedes, eso no es así. Tiene una obra variadísima, de primerísimo nivel, retratando, haciendo sepulcros, haciendo estatuaria monumental y haciendo obras religiosas que no tienen nada que ver con la tradición cofrade. Miren este traslado al sepulcro del año 1930, comparable, por ejemplo, al accidente en la mina del gran escultor cordobés Mateo Inurria, con el que gana el Premio Nacional de Escultura. Es prácticamente el traslado de un obrero herido, pues en esa dinámica de realismo social plantea Castillo Lastrucci esta composición, este grupo, que desgraciadamente no llevaron a tamaño natural y a un paso. Si esto llega a ir a un paso, evidentemente estaríamos hablando de la gran renovación de la escultura procesional andaluza. Sigue retratando monumento a Bécquer, monumento que después va a copiar, va a replicar José Pérez Delgado, el popular Pepe Gubia, años después, pero es el mismo, y así en el año 35 va a ser su primer crucificado. Después vendrá el de la Hermandad de la Iniesta, pero yo ya no voy a entrar en esa obra, en la que, siendo una obra que sigue un modelo iconográfico reconocible en el barroco, está utilizando pues el estudio de la anatomía derivado del Cristo de las Mieles de Susillo y recursos propios del arte susillesco, como vemos aquí también en este descendimiento de Badajoz de talla completa, de nuevo apartándose por completo de los parámetros neobarrocos, de las tradiciones locales. Aquí no hay nada que remita a Montañés, ni a Mesa, ni a Pedro Roldán, ni a la Roldana, ni nada de eso. Vean el detalle y acabamos con esta Piedad del año 49, que también se sale por completo de las tradiciones barrocas, una Piedad que tuvo el siempre y que
pidió ser enterrado bajo ella, por eso están hoy día sus restos en la iglesia de San Julián, debajo de este grupo excepcional de talla completa de nuevo, un grupo que hizo una segunda versión que sale en procesión en Daimiel, pero esto bastante tiempo después, y todo ello siguiendo con su gran devoción por el barro, por la escultura profana y por esa afición tremenda del toreo. En esta época, en la tauromaquia, un famosísimo rejoneador resultó muerto de la caída por la cogida de un toro y parece que es lo que refleja aquí Antonio Castillo Lastrucci, que como hemos visto vuelve a esos acabados pictoricistas en la base y vuelve a recordarnos que es un escultor de primer nivel, un escultor importante y que si bien es verdad que después en la obra religiosa que tiene que ser de un modo ingente por la demanda que hay en los años 40 y 50, cuando él ya tiene incluso más de 70 años de edad, en la que necesita colaboradores y en la que el taller va a tener una participación pues amplia, sí es verdad que ahí puede haber un cierto estancamiento, pero en el conjunto de su producción, insisto, hablamos de un escultor de primer nivel y el gran responsable de romper con los modelos barrocos y de incluir a Andalucía, al antiguo reino de Sevilla, sobre todo, en la dinámica del arte universal. Muchísimas gracias.